Si están listos, vamos a abrir nuestras Biblias, oramos y empezamos con nuestro estudio para hoy día. Entonces, oran conmigo. Señor, gracias una vez más por esta mañana y este tiempo en que podemos reunirnos para ver lo que tú dices a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la oportunidad que siempre tenemos para abrir y conocerte más y más. Y pedimos, Señor, que esta mañana, que tú hablas con cada uno de nosotros. Sabemos que tú tienes un mensaje para cada uno y estamos listos para escucharlo. Entonces, abre nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros corazones para oír, ver y aplicar lo que vemos dentro de tu palabra esta mañana. Una vez más, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta mañana vamos a estar en Mateo capítulo 19. Entonces, si tienen una Biblia, ábrela a Mateo 19. Pero primero, quiero repasar rapidito lo que vimos la semana pasada. Y lo que vimos, y cumplimos nuestro estudio en el libro, o en el capítulo 18 de ese libro la semana pasada, y hablamos de cómo podemos o cómo debemos solucionar los problemas entre nosotros, hermanos dentro de la iglesia, pero también podemos aplicar un poco de este principio a nuestras vidas fuera de la iglesia también. Y primero, Jesús mismo nos dijo que tenemos que acercarnos a esa persona quien nos ofendió o pecó contra nosotros. Entonces dice que tenemos que acercarnos a esa persona y presentar el problema con ellos, y si nos escuchan, nos hace caso, ya hemos ganado nuestro hermano. Pero si eso no funciona, dice que tenemos que llevar ese problema o debemos llevar otros testigos para que podamos hablar con esa persona. Si eso no funciona, llevamos todo eso frente de la iglesia, y si eso no funciona tampoco, es de allí que debemos tratar a esta persona como no es creyente. Pero como hemos dicho la semana pasada, eso no significa que debemos no botarlo a la calle y nunca hablamos ya nomás. Eso es para decir que nosotros tenemos la responsabilidad a siempre amarlo y también presentar el evangelio a esa persona hasta que se arrepienta de lo que está haciendo, y de allí ganamos nuestro hermano otra vez. No dice que debemos dejar toda esta situación hasta que esa persona que nos ofendió nos acerca a nosotros para decir, oh, perdóname, disculpe, no quería hacer esto. Eso es lo que el mundo siempre lo hace. Siempre dice que guarda esto en tu corazón y espera. Pero lo que tenemos que entender es que este pedido de perdón y disculpe no está viniendo, ¿no? Entonces es la responsabilidad de la persona ofendida a acercarse a la otra persona para solucionar los problemas. Y esas son las palabras de Jesús mismo, no de Kenneth Duge o alguien así, son de nuestro Señor. Entonces tenemos que tomar esto en serio y aplicarlo a nuestras vidas. Pero luego, en nuestro estudio la semana pasada, vimos la parábola de dos deudores. Y eso fue una ilustración en cómo Dios nos perdona de una deuda que nosotros nunca podemos pagar. Y como hemos recibido este perdón, nosotros debemos perdonar a los demás igual, ¿no? Y si somos cristianos, si somos hijos de Dios,
tenemos la obligación, no solo la responsabilidad, sino la obligación a perdonar a los demás cualquier ofensa o pecado contra nosotros, porque es así que Dios nos perdonó, ¿no? Y perdona no significa que dejamos que esas personas siempre pueden lastimarnos, siempre pueden hacer igual para nosotros y solo tenemos que tomarlo como y después decir, oh, te perdono. Eso no es lo que significa. Lo que significa el perdón es que cancelamos la deuda que pensamos esta persona tiene para nosotros por la ofensa percibida. Porque otra vez, quiero decir que muchas veces no sabemos que estamos ofendiendo a otra persona. No sabemos cuando decimos cosas que son ofensas para otros, ¿no? A veces sí, y a veces hacemos, ¿no? A propósito. Pero muchas veces, cuando estamos en esta vida, en este mundo, no sabemos cuando estamos ofendiendo a otra persona. Entonces es la responsabilidad de la persona ofendida acercarse a la otra para solucionar el problema. Y entonces ahora llegamos a capítulo 19 y para empezar, ¿no? El primer parte de este capítulo habla del divorcio y matrimonio, ¿no? Y esas cosas son muy importantes, pero este capítulo no es tan grande, tan largo, que debemos dividir el capítulo para enfocarnos en el matrimonio y el divorcio, sino que vamos a cumplir este capítulo hoy día. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos correr a través de nuestro estudio en este capítulo. Y la razón es esto, porque en nuestros estudios y en nuestros estudios en Mateo ya hemos visto el matrimonio. Ya hemos hablado del divorcio, ya hablamos de diferentes cosas así, entonces estamos tocando este tema otra vez. Entonces no quiero tomar todo el día hoy día para enfocarnos en este tema de matrimonio y divorcio. Pero quiero que entendamos el contexto en que Jesús está hablando del divorcio dentro de este capítulo. Entonces, como les dije, vamos a correr a través de nuestro estudio esta mañana para que no estamos aquí todo el día, ¿no? Y vamos a hacerlo algo un poco diferente, porque normalmente leemos toda esta sección que vamos a ver y después hablamos versículo por versículo. Lo que vamos a hacer esta mañana es que solo vamos a leer unos versículos y hablamos de estos. Y después, porque cambia el tema dentro de este capítulo, entonces vamos a tomar ese tema y otro tema según sus versículos en el capítulo. No quiero leer todo para repasar otra vez y cambiar temas, ¿no? Varias veces en nuestro estudio. Entonces, primero, leen conmigo, estamos en Mateo capítulo 19, y leen conmigo los primeros 12 versículos. Dicen esto, cuando Jesús terminó de decir esto, todo lo que dijo en el capítulo anterior, ¿no? De lo que ya hemos repasado, cuando Jesús terminó de decir esto, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él los sanó allí. Entonces se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Él les respondió:
¿Acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Él les respondió, Moisés les permitió hacer porque ustedes tienen muy duro el corazón, pero al principio no fue así. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, no todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don. Porque hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre, hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos, y aún hay otros que a sí mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda. Entonces hay una situación muy específica que está pasando en este pasaje. Primero, nos recuerdan que Jesús ya estaba por mucho tiempo en la región de Galilea, que es por el norte de Israel y todo esto, cerca de este mar de Galileo o lago de Tiberio, cualquier nombre que quieras usar para esto. Y ahora está empezando su marcha, su camino hasta Jerusalén. Y en los próximos meses, en nuestros estudios, él va a venir a Jerusalén y entrar y al final morir en la cruz y resucitar. Entonces él está empezando este viaje a Jerusalén. Y todos ellos están siguiendo a Jesús y llega a este lugar y los fariseos se le acercaron con esa pregunta, ¿no? Y esa pregunta fue, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Y eso es muy importante porque y ustedes saben que no puedo pronunciar esa palabra, pero es Deuteronomy. Es esto, Sara lo dijo, pero yo no puedo pronunciarlo. Deuteronomy. En Deuteronomy 24:1 dice esto. Dice, cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Entonces eso es el contexto en que los fariseos están acercándose a Jesús. Es con este versículo en sus mentes para que puedan, y dice, para ponerle a prueba otra vez, ¿no? Entonces están hablando de ese versículo y básicamente, si no entendieron, lo que dice ese versículo es que si el hombre se casa con una mujer y hay algo en ella que a él no le gusta, puede divorciarse, escribir una carta. Es básicamente lo que dice. No es exactamente, pero es básicamente lo que dice. Entonces,
eso es el versículo que los fariseos están usando. Y en ese tiempo de Jesús, había dos diferentes enseñanzas acerca de este versículo que están populares por diferentes rabís en este tiempo. Una de las enseñanzas dice que cuando dentro de este versículo, cuando dice que en ella alguna cosa indecente, eso es lo que este rabí dijo que significa es inmoralidad sexual. ¿Okay? Otra enseñanza era que puede ser cualquier cosa que el hombre no le gustó. Puede divorciarse. Entonces, hay dos diferentes enseñanzas en este tiempo. Uno que dice que la única razón que puedes divorciarse de una mujer es por inmoralidad sexual. El otro, o la otra enseñanza, dice que si no le gusta algo de ella, porque ella no puede cocinar, ella no siempre lava la ropa y sale mal o huele o apesta o algo así, puedes divorciarse para eso. Y eso es lo que la gente le gusta. Porque en ese tiempo no fue algo común para divorciarse de tu esposa, pero hay varias personas, y como siempre, que siempre están buscando una razón para salir de un pacto con otra persona. Entonces eso es lo que ellos les gusta, ¿no? Pero hay otros que dicen que es inmoralidad sexual, ¿no? Entonces lo que los fariseos querían es que Jesús toma un lado o el otro. Y si no importa de qué lado él está, es el lado equivocado, ¿no? Porque si Jesús dice que la única razón es inmoralidad sexual, la gente no le gusta esta respuesta, entonces van a alejarse de Jesús. Si él dice que puede ser por cualquier cosa, los fariseos van a decir que él no le gusta y no le importa la ley de Dios. Entonces es una trampa, ¿no? Para Jesús con los fariseos. Y eso es exactamente lo que ellos quieren. Y eso es importante porque hay muchos todavía en este mundo que buscan igual para nosotros, ¿no? Y es muy triste, pero dentro de la iglesia hoy en día, el porcentaje de divorcios entre creyentes es igual que fuera de la iglesia. Más o menos 50% de personas que se casan también se divorcian. Y eso está igual dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es muy triste. Pero todavía muchos están buscando una razón, ¿no? o un consejo para que ellos puedan decir que ya, eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que significa, entonces ya vamos a divorciarnos. Y eso no es como debe ser. Y como Jesús contestó los fariseos es muy interesante, porque cuando él les contestó, no empezó a hablar del divorcio. En vez de eso, lo que él dijo o lo que él hizo es hablar del matrimonio, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros también, porque lo que Jesús hizo cuando empezó a hablar así del matrimonio en vez del divorcio es para decir que sí o sí tenemos que luchar por nuestro matrimonio. Punto. No hay otra opción. El divorcio nunca debe ser una opción para dos personas que entran en este matrimonio. Porque como dijo, ¿no? Y como dice en Génesis, ¿no? Por eso el hombre dejará su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y los dos serán un solo ser. Y si los dos entran en un pacto en que se conviertan en un solo ser, no hay razón que puedan divorciar. Y el matrimonio no es solo entre un hombre y una mujer. Es entre hombre, mujer y Dios. Y es un pacto sagrado. Y realmente, dentro de un matrimonio, Dios es el pegamento que los une. Uno al otro, ¿no? Es Dios que es el fundamento para todo. Y si entendemos esto, entendemos que sí o sí tenemos que luchar por nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque como dijo Jesús, el divorcio nunca debe ser una opción. Y entonces los fariseos dicen, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Y Jesús explica que no fue un mandamiento, fue una excepción, porque los corazones de estas personas son tan duros, ¿no? Y Jesús explica, fue una excepción en el caso de inmoralidad sexual. Pero en el inicio no fue una opción por nada, ¿no? Sí o sí, si dos personas están casados, no hay salida para esto. Y no debe ser una salida todavía, ¿no? Entonces el matrimonio en los ojos de Dios es hasta la muerte. Y es por eso que Jesús dice, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. En los ojos de Dios, este pacto es sagrado y no debemos romperlo. Sí o sí tenemos que luchar por nuestros matrimonios. Y y después de todo esto, ¿no? Sus discípulos estaban escuchando su discusión con los fariseos y dicen en versículo 10, sus discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces ellos están diciendo, si nunca podemos salir de un matrimonio, mejor si no nos casamos, ¿no? Y Jesús, y lo que me encanta de este capítulo es que hay una pregunta y Jesús contesta. Y pregunta y contesta, y pregunta y contesta, y todo eso. Entonces, pero esto no es una pregunta. Ellos están observando, ¿no? De esta discusión con los fariseos y dicen, bueno, mejor si no nos casamos. Y Jesús dice, no todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don. No, entonces lo que Jesús está diciendo es que hay ciertas personas que van a ser solteros, solteras por siempre y están bien con esto. Y esto es un don de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso este deseo a tener un compañero, una pareja, alguien para compartir nuestras vidas y también tener esta intimidad físico con esta persona. Pero la cosa es que, y muchos no quieren escuchar esto, pero esta intimidad física solo es para el matrimonio, ¿no? Entonces, si tienen este deseo y todo, no tienes este don para ser soltero toda tu vida, ¿no? Y es muy sencillo saber esto. Si tengo este deseo a estar con otra persona,
en una forma física, no tengo el don para ser soltero, ¿no? Y dice que hay ciertas personas que tienen este don o son eunucos desde el vientre de su madre y otros que hombres hacen esto y diferentes ideas aquí, pero la cosa es que muchos de nosotros, casi todos nosotros, tenemos este deseo a compartir nuestras vidas con otra persona. Y hay otros que, hay muy pocos que no tienen este deseo, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto y no está bien si no nos casamos, como los discípulos querían decir en este momento. Esto no está bien. Lo que tenemos que entender es que protegemos nuestra alma por guardar estos deseos a compartir nuestras vidas con otra persona hasta que nos casamos. Y cuando estamos casados, luchamos día tras día por nuestro matrimonio. Porque desde el inicio de la familia, el divorcio no fue una opción. Y nosotros no debemos pensar, si esto no funciona con ese chico o ese chico, ya divorciamos y está bien. No debemos pensar que tenemos esta salida cuando entramos en el pacto del matrimonio. Porque no es solo entre un hombre y mujer, es entre hombre, mujer y Dios. Y Dios ve este matrimonio, este pacto, como un pacto muy sagrado. Y entonces, eso no debe ser dentro de nuestro vocabulario como cristianos, ¿no? Y eso es lo que está pasando en estos versículos. Y ven versículos 13 a 15. Y eso es interesante a mí también porque está inmediatamente después de todo lo que Jesús está hablando del matrimonio, dice esto: entonces le llevaron unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y ora, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Y luego de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. No, entonces, pienso que es interesante que esto es inmediatamente después o durante esta conversación sobre el matrimonio, porque los padres de los hijos están trayendo sus hijos a Jesús para que Jesús pueda bendecirlos, ¿no? Y eso todavía debe ser algo que está en nuestras mentes, especialmente como padres, ¿no? Nuestra responsabilidad es enseñar a nuestros hijos las cosas de nuestra fe, ¿no? De la fe de Dios, de la palabra y todo eso para que ellos puedan conocerle igual que nosotros, ¿no? Entonces, en nuestra iglesia, y es difícil durante ese tiempo de la cuarentena y todo eso, tenemos un lugar para los adultos, pero también tenemos un ministerio específicamente para los niños, donde ellos pueden ir y aprender a su nivel. No es algo como muchos piensan, no es un cuarto que tiene unos niñeros, no, por allá y dejamos nuestros hijos para que ellos puedan jugar mientras que nosotros aprendemos de Dios. Es un lugar donde ellos reciban un estudio bíblico igual que los adultos, para que ellos aprendan como deben aprender de Dios dentro de su casa, su iglesia, y podemos empezar a cultivar este deseo a conocer al Señor en la iglesia, pero no debe terminar cuando salen de la iglesia. Es la responsabilidad de los padres a llevar sus hijos a Jesús para que Él pueda bendecirlos,
No es el trabajo de la iglesia, es el trabajo del Padre para llevar sus hijos a los pies de Jesús para que puedan ser bendecidos en este momento. La iglesia está y nosotros estamos para ayudar a los padres en los próximos pasos, pero no es el trabajo de la iglesia porque solo estamos en la iglesia unas horas a la semana. Estamos con nuestros niños, nuestros hijos, especialmente durante este tiempo de cuarentena, todo el tiempo, ¿no? Y es nuestra responsabilidad como padres a tener o a cultivar esa relación entre nuestros hijos y el Señor. Y eso es lo que vemos en estos versículos. Pero en versículo 16, y vamos a leer desde 16 hasta el fin del capítulo, que es versículo 30, vamos a leer estos versículos. En versículo 16 dice, de pronto vino uno y le dijo, Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después de esto, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Cuando sus discípulos oyeron eso, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con esto? Jesús les dijo, de cierto les digo, que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Muchos de los que ahora son primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Entonces, tenemos una historia de esa persona y sabemos que eso es lo que es una historia, no es una parábola. Es una historia de cosas que pasaron, ¿no? Que de ese hombre que existía, ¿no? Y fue verdadero en esto. Pero como este hombre, hay muchos en este mundo que buscan a una lista para que puedan sentir justificado en su vida. El problema es que este tipo de justificación no funciona para el reino de Dios.
Y cuando preguntas la mayoría de las personas en el mundo, ¿cómo pueden llegar al cielo? Muchos de ellos, casi todos de ellos, dicen, si mis buenas obras son más que mis malas obras, todo está bien. Y no es un balance, y si este balance está aquí, 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 no, puede ser, si estos son mis buenas obras y estos son mis malas obras y son así, estoy bien, voy a entrar en el cielo. Pero esto no es lo que enseña la Biblia y no es lo que dice Jesús, ¿no? Y de hecho, lo que dice es que si hay una manera para una persona que puede entrar de acuerdo con la ley, Jesús vino y murió en vano. Entonces, lo que significa es que no hay manera que tú puedes entrar en el reino sin Jesús. Punto. No hay manera. Porque no importa cuántas buenas obras que tú tienes, todavía si tienes una mala obra, un pecado en tu vida, no llegas. Pero este hombre, él dijo, ya, yo hice todo esto, lo que estás diciendo, yo hice todo esto desde mi juventud. ¿Qué más falta? ¿No? Y es interesante, porque cuando preguntó, ¿qué de bueno tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿No? Jesús dijo, no, siguen los mandamientos. No haz esto, no haz esto, no haz esto. Y él dijo, ya, pero yo hice todo eso. ¿Qué más falta? Él entendía que hay algo todavía en su vida que necesitaba. Y estaba buscando esto, pero estaba buscando dentro de una lista para que él puede cumplir y él puede tener este sentido de autojustificación. Y es muy interesante. Miren lo que dice en versículos 21 y 22. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de esto, ven y sígueme. Y cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y lo que Jesús está diciendo es que Él quiere ser primero en la vida de sus seguidores. Quiere ser primero. No quiere dar su posesión, primer posesión a cualquier otra cosa en la vida de uno de sus seguidores. No está diciendo que es malo ser rico o tener posesiones. Y hay muchos que quieren leer esto y dicen que los ricos no pueden entrar y no deben tener cosas. Entonces todos nosotros debemos solo tener comida suficiente para hoy día y nada más. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. No es malo tener posesiones. Es malo cuando tus posesiones tienen a ti, ¿no? Cuando todo lo que tienes tiene tu corazón. Eso es lo que es malo. Y Dios debe estar en el primer lugar de las personas, pero este hombre tenía mucho. Y lamentablemente no fue dispuesto a dejar todas sus posesiones para recibir vida eterna, ¿no? Y luego Jesús dice que es súper difícil para un rico a entrar en el reino de los cielos. Pero ¿por qué es difícil para un rico a entrar en el reino? Porque muchas veces sus riquezas tienen el primer lugar en su corazón. Esto no es el caso para todos.
Y no quiero que ustedes escuchen esto y dicen que, wow, Kenneth piensa que todos los ricos son muy egoístas y solo están pensando en su dinero. Eso no es el caso. ¿No? Y no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que muchos que tienen mucho, mucho tiene su corazón. ¿No? Y tenemos que entender esto. Y eso es idolatría. ¿No? Igual que una estatua que adoras o otra cosa que adoras, si adoras tu dinero o tus posesiones, es idolatría. Si Dios no tiene el primer lugar en tu corazón, estás en idolatría. ¿No? Pero podemos ser perfectos en todo lo que hacemos para los demás, para que cuando todos vean nuestras vidas, dicen que, wow, él es un buen hombre o ella es casi perfecta. No puedo ver nada en su vida que no sigue Dios. Y podemos parecer perfectos según la ley. Pero si algo está en el lugar de Dios, todavía estamos culpables de todo tipo de pecado por idolatría y no podemos entrar en el reino. Eso no es para decir que los pobres que tienen un poco no pueden ser dentro de esta idolatría tampoco, ¿no? Si yo soy pobre, pero la cosa que es más importante a mí es este televisor que tengo, que es el mismo tamaño de esta pared, ¿no? Y esto tiene el lugar de Dios en mi vida, ¿no? Esto todavía es idolatría, ¿no? Aunque no soy rico. Pero es más difícil para los que tienen mucho, para dejar mucho, para entrar en la vida. Y entonces la pregunta de sus discípulos fue, ¿quién puede salvarse? Y la respuesta fue muy profunda. No sé si ustedes leyeron eso y pensaron eso, pero la respuesta fue muy profunda. Jesús dijo, para los hombres, esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces la pregunta, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede salvar a sí mismo? Nadie. El hombre no puede salvar a sí mismo. Es imposible. Para los hombres, esto es imposible. Pero para Dios, todo es posible. El hombre no puede vivir la vida perfecta según la ley de Dios. Pero Dios puede salvar a este hombre, ¿no? Y el hombre siempre busca la manera en que puede salvar a sí mismo. Y quiere la religión, quiere la lista, quiere algo para medir cómo está en todo esto. Quiere la autojusticia, pero nunca puede satisfacer la ley de Dios solo, ¿no? Y es por eso que Dios envió a su Hijo para vivir esta vida perfecta, para pagar el precio que la ley demanda para los pecados del hombre. Y para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Fue Dios mismo que vino para salvar el hombre que nunca podía salvar a sí mismo. Y eso es algo que quiero que entendamos, más que todo en este capítulo. Es que no tenemos dentro de nosotros mismos el poder para vivir la vida perfecta y salvar
nosotros mismos. Necesitamos Jesús. Necesitamos su sacrificio, necesitamos su gracia, su sangre y todo. Y dice en versículo 27, es interesante, otra vez Pedro está hablando, ¿no? Pedro el payaso, ¿no? Dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con esto? ¿No? ¿Qué ganaremos? Porque ya dejamos todo. ¿Qué ganaremos? Jesús, ¿qué me das? ¿No? Y Jesús dice, de cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Entonces, Jesús les explicó, ¿no? que sus discípulos, los 12 en este momento, tienen una posición de honor en el reino que nadie más va a recibir. Ellos van a recibir este lugar de honor. Pero no quiero hablar de los últimos tiempos y del reino de Dios, porque no estamos allí en nuestro texto, ¿no? Estamos en un lugar en que estamos hablando de lo que hay para los que dejan todo para seguir a Jesús. Y entonces, ¿qué significa para nosotros? Jesús dice, cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Entonces, aquí hay un principio que tenemos que entender. No podemos dar más que Dios. Nunca podemos dar más de Dios. ¿No? Lo que sacrifiques para su nombre de Jesús, Él te va a recompensar. Esto no significa que hoy día si das 100 soles, en una semana vas a recibir 100,000 soles. ¿No? Como muchos quieren decir. ¿No? Si siembras un sol en una semana, en 2 semanas vas a recibir 100. Si siembras 100 soles, en una semana vas a recibir 100,000 soles. No es así. No es así. Y si alguien te dice eso, es un mentiroso. ¿No? Y solo quiere tu dinero. Pero lo que significa es que la recompensa en su reino va a ser mucho más que lo que puedes imaginar. Todo lo que tú sacrifiques para el nombre de Jesús, Él va a recompensar como nunca puedes imaginar. A veces podemos recibir estas bendiciones en este mundo. Pero lo que quiero explicar es cuando hablamos de bendiciones, si solo estás pensando en dinero, eso es muy triste. Porque hay cosas que son bendiciones que valen mucho más que cualquier monto de plata que puedes recibir. Saber que Dios te usó para salvar a otra persona o muchas otras personas, porque dejaste todo para predicar su evangelio a un lugar donde no han escuchado el nombre de Jesús. Si nunca recibes ni $1, ni un sol, ni cualquier tipo de dinero en tu vida, vas a recibir mucho más en el reino de Dios cuando llegas, porque sacrificaste todo
para que otros puedan entrar en su reino. Y eso es lo que Él está diciendo. Si sacrifiques algo, vas a recibir, pero no necesariamente en esta vida, ¿no? Pero algo que tenemos que entender es que nunca podemos dar más que Dios, ¿no? Él siempre va a dar mucho más que tú puedes imaginar, ¿no? Entonces, durante ese tiempo de la cuarentena, cuando muchos de nosotros no tenemos trabajo, no tenemos ingresos, no tenemos cosas así, hay otras personas y a veces algunos de nosotros que estamos sacrificando para ayudar a los demás en esos tiempos. Y este sacrificio, el Señor ve. Y Él ve a este sacrificio con una sonrisa, ¿no? Y lo que hemos visto a través de nuestro estudio en el libro de Mateo, cuando Jesús alimentó los 5,000 y los 4,000 unos días después, es que cuando damos, Él puede multiplicar lo que tenemos. Y eso será la bendición para ver la multiplicación de nuestro sacrificio para otras personas. Pero lo que tenemos que entender es que solo Dios puede hacer esto. Tenemos que rendirnos completamente a Él para que Él pueda hacer lo que quiere con nuestras vidas. Pero realmente para rendirnos a Él, primero tenemos que conocerlo. ¿Y cómo podemos conocerlo? Y eso solo es a través de su palabra. Lo que dice su palabra es que Jesús vino a este mundo para vivir la vida perfecta, para ser el sacrificio perfecto, para que Él pueda pagar nuestra deuda, como hemos dicho la semana pasada. Él pagó nuestra deuda. Y ahora, si recibimos este regalo, somos sus hijos. Lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1 es que solo los que le reciban son hechos hijos de Dios. Entonces quiero que entendamos que no somos hijos de Dios solo porque somos humanos. Somos hijos de Dios solo cuando recibimos Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando le conocemos en una manera íntima. Y cuando entramos en esta relación con Él. Y si nunca has tomado este paso en tu vida, espero que hoy día puede ser el día en que conoces al Señor en verdad. Que recibes su sacrificio y que recibes vida eterna. Como dice en nuestro capítulo hoy día, ¿no? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y Dios hizo todo para que nosotros podamos tener esta vida eterna con Él. Solo tenemos que recibirlo. Entonces, si nunca has hecho esto, quiero invitarte a hacerlo esta mañana. Vamos a orar en este momento. Y si llegaste a este punto en tu vida en que quieres recibir todo lo que el Señor te ofrece, puedes orar conmigo esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra y gracias por esta historia de este joven rico que quería saber lo que es necesario para entrar en el reino. Y gracias, Señor, que tú contestaste esta pregunta para que todos nosotros podamos entender
que no es posible sin ti. Y Señor, gracias por estar en este mundo. Yo sé, Jesús, que viniste a este mundo para salvar a los pecadores y para salvarme a mí. Y quiero recibirte como mi Salvador esta mañana. Señor, te pido que me perdones cualquier deuda por mis pecados, porque quiero ser justificado en mi vida y yo sé que nunca puedo hacerlo por mí mismo. Señor, te entrego mi vida y soy tuyo desde hoy día y para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta mañana, si oraste con nosotros y recibiste al Señor para primera vez o renovaste este voto para el Señor, queremos hablar contigo. Y no tienes que hablar conmigo, no tienes que hablar con nuestro liderazgo en esa iglesia, sino que solo tienes que hablar con alguien que conoce al Señor para ayudarte en los próximos pasos de esta relación. No hay una lista de cosas que tienes que hacer ahora. Solo queremos que tú crezcas en esta relación desde hoy día y para siempre. Entonces estamos aquí si quieren hablar o hablan con un amigo que ya conoce al Señor. Pero gracias por su tiempo esta mañana y espero que podamos vernos otra vez durante la semana.